Eso indica que realmente es muy importante. Nos faltan muchísimas madres y padres ya, ustedes lo ven, porque se ve en la plaza, en todos lados. Y en el año 79, por supuesto que explicación de juicios y todo que dio Agustín, que es magnífica, no voy a revelar un poquito en el exilio. En el año 79 fuimos los organismos, todos los que se pudo ir a Puebla, a México, la tercera conferencia episcopal latinoamericana. Como ven, siempre rodeados con la iglesia y al mismo tiempo nos dieron de patadas, porque de los alrededor de 80 y pico obispos argentinos nuestros, 6 o 7 fueron solidarios. Después sacerdotes, sí, muchos tercermundistas, todos crecemos en el Concilio Vaticano II y que también muchos de ellos, también monjas, fueron desaparecidos y asesinados. Entonces nos invitan a Puebla para ver a Juan Pablo II, el gran papa polaco, que creíamos que nos iba a dar bolilla. Bueno, no nos dio en ese momento, pero eso sirvió para que se hicieran denuncias a nivel de iglesia prácticamente centralizado allí en Puebla. Por razones que no viene al caso contar, pero que me complicaron a mí un poco la vuelta, yo de México fui a Francia, siempre había compañeros, ya había compañeros exiliados, algunos de antes del 76 y muchos otros después del 76, prácticamente en todos los países de Europa, especialmente España, Italia, Francia, Suecia, bueno, muchísimos. Y hablo de Europa en este caso, porque hay una compañera que estuvo en Estados Unidos. Y realmente trabajando siempre y denunciando lo que estaba pasando acá. A mí me tocó un rol que me formó mucho, me enseñó y tal vez me endureció también, no sé, pero que fue el de, con la ayuda de los benedictinos de Bélgica, hacer denuncia a nivel de Iglesia Católica en varios países de Europa. Como no había otras madres, yo solita, yo siempre digo, me mandaban, no era un paquete, pero me ponían en un tren y me encontraba con exiliados y siempre jóvenes, más chicos que Agustín, ahora son por supuesto cincuentones, de la edad de mis hijos, que yo no conocía, pero que ellos estaban todos relacionados porque habían sido formados ideológicamente y militarmente, con militancia, formados justamente con el Concilio Vaticano, o sea, con la Iglesia tercermundista. Entonces eran los que después me llevaban a ver al cardenal tal o cual, al general de los jesuitas, al general, unas cosas, y por supuesto con el idioma de cada país. Y yo decía, yo que me había aparecido ahí con 2 vestidos, 2 mudas, porque yo tenía que volver de México a los 15 días. Y después de toda esa vuelta, y dormir en el piso de las casas de cada uno, porque la mayoría dormía con colchón en el piso, y viendo todo lo que se hacía en el exterior para denunciar lo que estaba pasando acá. Ni les digo cuando las Malvinas, cuando nosotros veíamos los noticieros ingleses y ahí hablaban de los soldados rasos, de lo que pasaba, y llamamos a nuestra familia y nos decían, estamos ganando, y todo eso. O sea, todo eso, pero todo eso además en continuación, una cosa tras de otra. Cuando termino toda esa gira, llego a Italia, ahí conozco a la familia de mi mamá, de mi papá, y ahí me hacían los documentos míos, digo, enseguida me vuelvo a la Argentina. Bueno, estuve 5 años. Y ahí, como Italia y España, porque Suecia y esos países, a los exiliados los refugiaban, les daban casa, les hacían aprender el idioma y les daban trabajo
Italia y España no era así. Teníamos mucho sol, mucha cosa latina, mucho amor, pero por supuesto había que trabajar y además de hacer el trabajo político. Bueno, yo terminé en una iglesia donde hicimos ahí trabajo político y además terminé como cocinera en la iglesia, pero allí llegamos hasta el 83, yo llegué hasta el 83, allí ya se visualizaba la vuelta y ahí con un cambio muy fuerte que hubo en el gobierno italiano al investigar la logia P2 y ver la convivencia del gobierno italiano con los militares, por eso acá siempre tuvimos cerrada la embajada italiana. En ese momento nuestra lucha fue pedir en Italia que se abrieran los juicios por los desaparecidos italianos, ya que acá no podíamos. Y eso que habíamos sacado, estoy hablando del 83. Bueno, ese año hicimos todo lo que pudimos allí, siempre pensando volvemos. Por supuesto, como peronista lloré cuando perdimos. Lloramos varios el día de las elecciones, pero con esa ganas de volver, les digo, los que estábamos en Roma prácticamente volvimos todos. Y la primero que hice cuando me fueron a buscar de Ezeiza fue, antes de ir a mi casa, ir a familiares. Y allí empieza toda la otra parte de la lucha, que por un lado, olvidarnos de que íbamos a empezar unos juicios en Italia, porque teníamos la promesa de Alfonsín del juicio aquí, que no tenemos que olvidarnos, porque se hizo. Nosotros queríamos que nos jugaran, no nos satisfizo al principio, pero lloramos cuando la sentencia, muchos de nosotros que estábamos fuera de tribunales en Talcahuano 550. Y bueno, después vinieron las otras cosas, pero yo lo digo particularmente, todo eso de Italia me ayudó mucho, me dio mucha fuerza, porque todo lo que hacíamos lo hacíamos pensando en las compañeras acá y en todo lo que se necesitaba. Eso era lo que nos pedían, así que siempre se hizo trabajo de denuncia político, siempre respondiendo, pero también pensando que allá podíamos hacer mucho trabajo político, pero teníamos libertad. Yo aprendí lo que era la democracia y teníamos sol y amor. Y acá mis compañeras estaban a veces corridas por los caballos en la Plaza de Mayo. Así que eso hay que pensarlo siempre, hay que respetarlo. Y en las últimas etapas, después de lo que fue contando Agustín, que para nosotros también que ellos se iniciaron en familiares, fue muy lindo. Después nos tuvimos que echar por kilómetros, pero no importa. Después volvieron y con mucho amor nos recibimos. Realmente la fuerza que nos dio a partir del 2003, con ese Néstor que lo abrazábamos, lo toqueteábamos, lo pedíamos cosas, y con Cristina y con la profundización de esos derechos, de los derechos sociales, culturales, con lo que nos falta todavía profundizar, que lo vamos a hacer. Y por supuesto sería muy importante también que ganáramos el capital para que podamos completar y realmente es un gran placer verlas y ver tanta gente joven. Mi hija ahora tendría 59 años, porque mi hija desapareció el 24 de abril del 77, porque no lo dije, pero entre que nos perseguían por todos lados, con la novia de mi hijo fuimos a Brasil, volvimos, después bueno, uno se sigue viendo con todos los compañeros que pueden para saber cosas de
de los hijos, y se la llevaron a Leana el 24 de abril, y yo vi cuando se la llevaron, y no sé, de mi hijo, la única noticia que figura en una lista que como que estuvo en la ESMA, es lo único que sé. Y de mi hija, los dos compañeros que habían sido del colegio que la vieron a ella, porque me lo contaron en el 79, el chiquito, el compañero acaba de fallecer hace 2 meses, no logró reconocer por mucho tiempo el lugar donde había estado. Por suerte el padre lo salvó y pudo salir rápidamente del lugar donde estaba la semana. No sabemos si estuvo en una comisaría, pero bueno, trataremos de hacer la investigación, que es lo que estaba diciendo Agustín. Yo reconozco que me vuelco en este caso a las investigaciones que junto con los abogados hace hijos, porque estoy muy cansada, no quiero ponerme a recorrer cosas. Yo quiero colaborar en todo lo que sea, pero la investigación la están haciendo ellos. Y otra cosa que pido es que Antropólogos pudiera recuperar los restos de mis hijos, ¿no? Y creo que muchas de nosotros también lo deseamos. Y bueno, gracias a todas, realmente buenas noches, queridas compañeras y compañeros. Primero pedir disculpas porque llegué bastante tarde. Las jornadas se nos hacen así, bastante pesadas. Yo vivo en la ciudad de La Plata, viajo todos los días, lo más temprano que puedo, nunca sé a la hora que llego, porque hay tanto para hacer, y cada día hay más para hacer. Y como ya se nos va la vida, uno quiere apurarse, ¿no? Aprovechar el tiempo, correr y dejar lo mejor posible las cosas hechas en este querido país. Primero voy a decir que estoy muy emocionado por estar en este lugar de un querido amigo, húngaro, que no sé cuántos años tiene, pero que lo llevamos en el corazón. Yo lo conocí en España, cuando estaba exiliado, y tuve la oportunidad de conversar con él y con los otros exiliados que estaban formando una organización llamada CADU. Estaba Eduardo Luis Duarte, también, entre otros, Mandarolo y otras personas que ya no viven. Y bueno, tantos recuerdos, tantas cosas que uno lleva impregnada en el alma, ¿no? Quiero también recordar a un querido amigo, Rigo Curte, que vive allá en España, y acá su hija está organizando. Cuando ella me invitó, me emocionó y la felicité, porque es lindo estar ahora en Argentina y tener esta nueva organización de mujeres, porque yo creo que tenemos que seguirnos juntando las mujeres para seguir dando muchas cosas más al país. Porque sabemos que, bueno, no solo obtener una mujer presidenta ya es una honra, un triunfo, un honor, sino que el rol de la mujer tiene que ir creciendo en importancia, en participación, en reconocimiento, en ocupar lugares de decisión, para poner el toque nuestro, que es distinto. No hay ni más ni menos calidad que el hombre, pero hay diferencia. Nosotros siempre decimos que las mujeres damos la vida, luchamos por la vida, defendemos la vida y queremos mantener esa condición de amor que algunos psicólogos cuestionan, ¿no? Pero que existe, que es haber dado a la vida a nuestros hijos. Por eso, las que tenemos la edad que tenemos, yo tengo 80 años,
Y nací en dictadura, ¿no? Yo nací en dictadura en 1930, me crié en dictadura, me eduqué en dictadura. Entonces, cuando yo desperté a una conciencia real de la defensa de la democracia y a decir basta también, cuando tuvimos las conversaciones, discusiones con nuestros hijos. Porque, yo lo cuento sobre todo, más que nada para cierta gente que todavía políticamente está en el pasado, que tiene la antinomia como bandera y que no consigue absolutamente nada con estos llamados de hoy que son a la unidad de pensamientos para un país, para todos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago memoria para atrás y digo esto, que no había televisión, pero era la radio y la marchita y el comunicado número 1. Bueno, ese día no íbamos a la escuela, mi papá no trabajaba, pero al día siguiente volvía a la normalidad, entre comillas, todo. Y nosotros leíamos los textos oficiales, nos enseñaban y nos metían los monopolios de la prensa, que siempre existieron lo que ellos querían, y nos educaron de esa manera. Por eso cuento mi historia, que es mucho de la historia de los platenses, por la sociedad que es La Plata. Yo soy porteña, yo nací en Buenos Aires, pero fui muy chiquita, La Plata, y me siento platense. De ser antiperonista. Porque, claro, nos decían que Perón esto, pero el otro. A ver, cuando viene la época del 70, mis hijas, esclarecidas por la juventud de esa época, y sus profesores, también, que los esclarecían, estudiando la historia, pero leyendo la verdadera, no la falsa o inventada. Viene Claudia, mi segunda hija, y me dice que era de la UES. A mí se me pararon los pelos, me dije, oye, Perón y violaciones. Claro, porque era lo que nos habían dicho. Nosotros teníamos metidas las historias contadas, mentirosas, que aún hoy se siguen contando en este país a través de la misma prensa de aquella época. Entonces yo lo primero que dije, Dios mío, bueno, pero ya la mayor, Laura, que estaba en la universidad, Claudia estaba en la secundaria, ya estaba en la juventud universitaria peronista. Y nosotros éramos antiperonistas. Mis 4 hijos peronistas. Entonces dijimos, bueno, a ver, razonamiento, felizmente, de ya mujeres emancipadas, porque yo ya trabajaba. No era que era ama de casa y estaba en mi casa, no, yo ejercía la docencia con mucho sacrificio, teniendo 4 hijos, porque viajaba todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, a Coronel Bransen, que es donde me escuela, que ahora va a cumplir 100 años y estoy invitada ahí, me emociona un montón, porque ahí fue mi bautismo. Me iba porque tenía a mi mamá, santa mujer, que me tenía los chiquitos a medida que iban naciendo. Bueno, desafié eso de que la mujer no tenía que trabajar, tenía que estar en la casa, cuidar a los hijos, no. Igual hacía todo eso, porque las monjas me habían enseñado que tenía que esperar al hombre cambiadita, pintadita y con los chicos comidos y dormidos, y él había que atenderlo porque el pobre llegaba cansado. Y yo estaba desmayada. Entonces todo eso era mi formación, ¿no? Yo tejía, bordaba, cosía, enceraba los pisos, y le quise poner patines para que mi marido no la cena casi nos tira por la cabeza, porque dice, no, bueno, él era más esclarecido que yo en muchas cosas. Yo me eduqué en la secundaria en una escuela religiosa bastante piola, porque teníamos bastante libertad, pero siempre con esos conceptos burgueses. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la época del gobierno, sobre todo de Perón, cuando regresa, que mis hijos, los mayores, van a esperarlo, Ezeiza, sin decirnos nada, como dijo que después supimos, cuando ya tenían reuniones, venían a casa a hacer su
reuniones, a planificar lo que iban a hacer al día siguiente. Me pedían sábanas viejas para hacer carteles que ellos se les daban, para hacer las marchas, esas marchas que eran relámpagos. En la ciudad de La Plata era de repente, venían 10 minutos de gritos, canto, caminar de repente, y que desaparecían, se sumaban y eran parejitas tiernas que estaban mirando vidrieras como enamorados, pero eran parejas simulando todo eso que aprendieron a hacer por el riesgo que corrían, aún con el gobierno de Isabel Perón, por la Triple A. La Plata asesinamos muchísima gente. Y nosotros fuimos escuchando a nuestros hijos en la discusión. Fíjense qué cosas que tiene la vida, ¿no? Mi papá era radical por naturaleza, porque el peronismo no existía. Su papá era radical, era moreno, en la época en que andaban con revólver, tiroteándose de vereda a vereda, porque era así. Y mi papá, cuando el gobierno de Perón dio tantos beneficios, se hizo peronista. Y nosotros los hijos éramos anti. Así que discutíamos en la mesa. Después discutimos al revés entonces. Nosotros, con nuestros hijos peronistas, y ellos diciéndonos sus pensamientos, sus verdades, y nos fueron formando. Más que a mi marido, que siempre fue un rebelde, odiaba a los curas, odiaba a los militares, y todo lo que era autoritarismo para él era condenable. Siendo radical, era un enamorado del verseo de Balbín, porque era brava, los muchachos estaban ahí mirándonos embobados, y a él le fuimos a pedir, lamentablemente, por labia, pero no hizo nada. Que Dios no lo bien. Pero es así la historia, lamentable, a veces duele, pero es así. Bueno, en esas charlas fuimos aprendiendo y temiendo porque la ciudad de La Plata fue una ciudad de cacerías. Ahí, mañana, tarde y noche, en Fort Falcon, después del 24 de marzo del 76 sobre todo, transitaban sigilosamente personas disfrazadas, con armas envueltas en calzadas atrás del coche, y abrían violentamente la puerta y le introducían a jóvenes estudiantes que nunca más volvían. Ya mis hijas entonces venían, sobre todo Laura la mayor, llorando porque tal compañero no volvió, porque tal compañero supieron que le pasó tal cosa, y nosotros íbamos escuchando, entendiendo, aprendiendo y temiendo. Y el temor hace que una madre que le diga, hijo, no hagas más eso, no hagas política, el exilio, andate porque te van a matar. Y bueno, cuando nos toca por primera vez de cerca familiarmente la dictadura, fue el 16 de septiembre del 76, cuando se secuestraron los jóvenes de lo que se llamó la Noche de los Lápices. María Claudia Falcone es parte de mi familia, es tía de mis 3 primeros nietos. Su hermano fue el primer marido de Claudia, mi segunda hija. Éramos familia, los Falcone y los Carlotto. Y ahí empieza la persecución familiar y la toma de conciencia del riesgo real que estaban corriendo nuestros hijos sobre todo. Y lógicamente Claudia y su esposo Jorge se fueron a la clandestinidad ya en esa fecha. La dejamos de ver, solo que nos contactábamos. Laura, en cambio, seguía su militancia. Toda vez que le decíamos, andate, no hagas esto, yo no hago nada, yo soy, era de la cultura universitaria peronista, después pasó a ser de prensa de Montoneros, pero en los principios era, a mí no me buscan, soy perejil, mamá, decía. Pero siempre veíamos que cada vez su compromiso era mayor, y el cambio de su actitud, que era una chica joven, coqueta, nunca dejó de ser coqueta, pero se desprendió de todo lo material,
de tal manera para dárselo al compañero, a la compañía que venía del interior y no tenía. Era esa generosidad militante en práctica pura. Y cuando, claro, ya después de lo que pasaba, se veía, vivíamos. Yo era directora de una escuela primaria, mi maestra venía contando lo que vivían y veían en la calle de La Plata. Una vez charlando con Laura, le digo, Laura, papá te dice que tenés que ir, yo también. Tenemos todo listo. No, si ustedes específicamente que me saquen dormida cuando me despierto, bueno. No me voy a ir, mi proyecto está en este país, pero te van a matar. Y la respuesta que la cuento siempre, porque yo creo que me marcó a mí. Me marcó no de no tener miedo, sino de decir, si lo peor ya me pasó, ¿cómo no voy a seguir para siempre? Mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida. Pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Claro, una joven, con todo, decir que está entregada, aún sabiendo que le iba a costar la vida, fue como un vuelco enorme para protegerla, pero respetarla sobre todo. Respetarla, cuidarla, y bueno, llegó el momento en que no llamó más, no escribió más, ya estaba en Buenos Aires porque lo secuestraron a mi marido primero buscándola a ella y a Claudia por 25 días. Aprendí a buscar un desaparecido por primera vez, sola, porque yo no quería hablar con los vecinos. Digo, no me van a entender, van a decir, usted no la cuidó, porque era lo que decía la prensa. En algo andaba, por algo será. Usted lo cuidó a su hija, con razón usaba pantaloncitos cortos, porque era buscar la excusa para acusar más a la víctima. Entonces, como una especie de autoprotección de ese dolor o esa preocupación, era no contarle a la gente. Cuando secuestraron a mi marido, yo seguí viviendo y yendo a la escuela como si no hubiera pasado nada, pero no dormía en mi casa, porque a mí también me fueron a buscar, por cuidar a mis dos hijos varones, que estaban en la escuela secundaria, y que ellos también empezaron a ser perseguidos, amenazados en la calle, esos mismos autos que secuestraban gente. Y aprendí a buscar a mi esposo golpeando puertas sola, cuidándome, solamente con mi familia, hablando, y sin obtener respuestas, como dijo Anita, lo primero que hicimos, y como hicieron todos, en la iglesia, porque en la iglesia el poder del obispo, el arzobispo de La Plata, Monseñor Plaza, creíamos que él nos podía ayudar. Monte, que era el segundo también. Y después nos enteramos que no solo no ayudaban, sino que aprovechaban las confesiones para sacar información, y que Plaza entregó a su propio sobrino. Cuando su cuñada le fue a preguntar por su hijo, la esposa del hermano de Plaza, le dijo, ¿está bien tu hijo? Ah, sí, ¿dónde está? Está con fulano. Fulano era el esposo de esa señora que estaba muerto. O sea que le estaba diciendo que el sobrino estaba muerto, pero no le dijo dónde, ni quién, ni cómo, en absoluto. Entonces, también encontré la puerta del político, la puerta de algún sindicalista. Fui a ver a un militar, fui a ver a Vignone, porque yo era amiga y compañera de escuela de la Junta de Clasificación de Marta Vignone, que era una regia muchacha. ¿Saben qué ironía? Todas las veces que antes de eso, que yo estaba haciendo ese trabajo como presidenta de la Junta de Clasificación de las escuelas Lainez, conocí a Marta y íbamos a la casa, a las reuniones familiares, cumpleaños de ella, estaba la mamá, la hermana y el hermano Vignone, un señor que parecía un ser humano. Tenía hijos, tenía una mujer. Me preguntaba bastantes cosas, pero yo era un señor, no tenía nada contra él.
Claro, esa amistad con la hermana me permitió que él me recibiera cuando desapareció el marido. Y me dijo que me iba a mandar un amigo de él para que me ayudara, que me mandó un tal Rospide, un militar de allá de La Plata, salvaje como él, que lo único que hizo fue interrogarme. Y todo eso lo hice sola y leía los diarios a ver si había muertos, buscábamos en el río y mis familiares me ayudaban a buscar hasta que por fin fue liberado 25 días después. Laura, cuando supo, se fue a la clandestinidad y no sé por dónde anduvo, recaló en Buenos Aires. Mi marido salió enfermo, con 14 kilos menos, y habló por 8 horas seguidas cuando regresó esa noche, como un fantasma. Lo escuchábamos pensando que estaba loco, porque contaba lo que después supimos que era cierto, que se hacía, las torturas, las vejaciones, las fechorías, el ingreso y el egreso, los llantos, los clamores, las mentiras, y la inyección y la muerte. Y escuchamos decir, ¿a dónde lo llevamos, che? Y lo tiramos al río, no, mejor al cementerio. Y si no, bueno. Y estaban vivos todavía algunos, porque se quejaban. Era el infierno, se vivió el infierno. Y era cierto todo lo que contaba. Y ahí también, en los familiares aprendimos el horror. Por eso cuando Laura no llamó a la escuela, no me escribió desde Buenos Aires y no llamó para verse con su papá después de su liberación, supusimos que había sido secuestrada ella y su compañera. Y le volví a ver al señor Vignone, otra vez, digo, voy a verlo de nuevo. Ya no me recibió en su casa, cosa que creo que en algún juicio dice que lo único que se arrepiente es de haberme ayudado. No se arrepiente de nada de lo que hizo, porque él también mató. Él también lo logró. No era que él daba órdenes y pensó, ideólogo solamente no, también fue asesino. Cuando yo fui la segunda vez, me recibió el comando un jefe del ejército, encontré a un loco con un arma sobre el escritorio y diciéndome, ve señor, a uno le da todas las oportunidades para que se entregue voluntariamente, esa escuela para rehabilitación existe, eso que después le llamaban el Sheraton, creo, un hotel de mentira. Entonces le digo, bueno, mire, si mi hija cometió para ustedes un delito, júzguenla y condénenla, que la vamos a esperar. Y ahí se puso furioso, y fue cuando me dijo, de ninguna manera, yo acabo de volver del Uruguay, visitando las cárceles donde están los tupamaros, y estos presos se convencen más en sus ideales y hasta convencen a los guardiacárceles. Y nosotros en la Argentina eso no lo queremos. Por eso, señora, hay que hacerlo. Matar. Ahí yo pensé, por lo que me había contado mi libro, que Laura ya había sido asesinada. Entonces le dije, si ya la mataron, por favor, devuélvame el cuerpo, porque no quiero volverme loca, como tantas madres, buscando en los cementerios, en las tumbas anónimas. Bueno, me pidió unos datos más y salí llorando porque dije, Laura está muerta. No, Laura estaba viva, estaba esperando un bebé y su compañero fue asesinado inmediatamente a los pocos días. Ella porque estaba viva, porque la querían salvar, porque estaba embarazada, estaba esperando un bebé y ese bebé tenía que nacer y nació en junio del 78 en un centro clandestino en La Plata, cerca, unos galpones abandonados de Radio Provincia, entre dos cárceles ilegales de mujeres y de hombres en Olmos. Por ahí pasaron centenares de prisioneros, nacieron niños y algunas personas fueron liberadas, que son las que me han contado las penurias, la vida, las reacciones
vacaciones, de los 9 meses del cautiverio de Laura. Mi nieto nació, un varón, le puso oído y no tuvo apenas unas horitas con ella. Luego le dijeron que me lo iban a traer a mí, que se quedara tranquila, que a ella la iban a liberar uno de estos jueves. 2 meses después ella ya convencida, porque después le dijeron que yo había querido el niño para mortificarlo. Yo preparé una jugar para esperarlo y el espacio y toda esa inocencia, como todas las abuelas. Todas pensábamos que esos niños iban a venir a criarse con nosotros esperando a su papá. 2 meses después de que nació el bebé, la sacaron muy a la madrugada del día 25 de agosto del 78 para asesinarla en una ruta de Gran Buenos Aires. Y ese mismo día nos entregaron el cuerpo. Vignone cumplió en entregar una hija muerta cuando yo le pedí una hija viva. O sea que tengo el privilegio, entre comillas, de haber podido observarla, haber podido hacer el duelo, pero se equivocaron estos asesinos, como no sé qué madres habrán tenido, si pensaron que con eso acallaban una voz. Todo lo contrario. La muerte de una hija, yo creo que es el dolor más grande. No se cierra nunca, la llaga es permanente. Pero la mamá no olvida. Y si hay una injusticia tan grande, lucha. Entonces yo, en ese cementerio al que concurría todos los domingos, como que no podía dejarla sola, me juramenté buscar justicia para ella y sus 30.000 compañeros. Y además de encontrarle su hijito. Y me junté con las abuelas ya, que habían encontrado con el grupo fundador en los primeros meses del 78. Desde entonces soy parte de un organismo que era pequeñito, informal, ingenuo, de aprendizaje permanente, y que, siendo tan diferentes unas de otras, con este mismo dolor seguimos tan unidas, como si fuéramos hermanas. Muchas la están, las enfermedades, la vida, las hizo partir, pero los que quedamos seguimos buscando por ellas, porque queda la familia que no olvida, la familia que quiere la justicia, la verdad y recuperar a ese nieto, tener memoria. En ese organismo que no sabíamos qué hacer, nos reuníamos un poco, a veces que podíamos. Yo me jubilé, por supuesto, de todo. Mi marido se hizo cargo de todo lo que yo hacía en la casa y me dediqué a inventar junto con mis compañeras las estrategias para conseguir resultados. Y todo lo mismo que hicieron las madres y los familiares, hicimos las abuelas. Y buscar en los lugares donde podía haber respuestas, casas curas, orfelinatos, juzgados de menores. Inventamos una especie de fórmula de admisión de la denuncia familiar en la búsqueda de ese bebé. Hicimos un dossier, una carpeta que fue creciendo, se la mandamos al Papa por 4 veces. Cuando vino, miró para otro lado. Ustedes saben que la Iglesia, hasta hoy la Iglesia, no habla. A nosotros el Papa anterior nos recibió en 1998 por primera vez. Ya estaba viejísimo, tembleque, apenas se podía sostener, pero nos recibió. Le entregamos otra carpeta y él dijo saber, y él dijo todos oramos por ellos. Bueno, dijimos que bueno, los que somos católicos. Cuando venimos acá le dijimos a los obispos, la oración es acción, señores.
hagan algo. Estamos esperando todavía. No hay un reconocimiento, no hay un arrepentimiento de decir qué podemos hacer. Queremos escuchar en sus discursos, en sus reuniones, en la conferencia episcopal, esa palabra que diga basta. Que los que se confiesan todavía con ellos, que comulgan, sean excomulgados, son asesinos, no arrepentidos. Ahora, si un cura defiende la vida, a ese sí lo separan, lo anulan y ya no existe. Y eso tiene que cambiar mientras exista como iglesia la católica. Que no se ofendan entonces si lo criticamos y decimos las verdades. Pero, bueno, era el lugar en que nosotros decíamos, si nos recibe el Papa, esto viene a nivel mundial. Pero ya, a partir del 78, 77, empezamos a viajar al exterior, a Naciones Unidas, a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a recorrer el mundo. En el 80 hicimos 2 meses de gira por todo Canadá, en el 81 por 11 países de Europa. Como dice Pita, durmiendo en el piso en la casa de los exiliados, porque no teníamos dinero, dejábamos por lo que nosotras mismas poníamos de nuestro bolsillo. Y nunca nos imaginamos que íbamos a durar para toda la vida. Hasta que realmente la lógica nos hizo ver que los nietos no iban a volver, nuestros hijos tampoco, y que aún con gobiernos constitucionales la lucha seguía en nosotros. Dijimos no, pensamos con Alfonso, y bueno, ahora el gobierno, el Estado, y nosotros ayudar y empujar. No, tuvimos que seguir empujando el carro, lo seguimos empujando aún ahora, a pesar de gobiernos maravillosos como el de esta Argentina, donde se nos recibe, se nos entiende, se nos escucha, se nos convoca, se nos dan respuestas concretas. No hicieron campaña por los derechos humanos, los hicieron cuando fueron gobiernos. Una cosa auténtica. Néstor, bueno, el imprescindible se fue, pero está manteniendo a la juventud, manteniendo la historia y con esa premonición que tenía, eso que iba más adelante de todo para que las cosas salieran como debían salir. Cuando allá, en esos años 93, 95, los hijos empezaron a juntarse y los vimos chiquitos, temblamos las aureolas, casi queríamos desalentarlos, nos dio miedo, hay que cuidarlos, decíamos, pero ellos, inteligentes, eran ya independientes del drama y no se dejaron dominar, hicieron su camino. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que teníamos que estar detrás, viendo que no les pase nada, pero nunca interrumpiendo el mensaje puro, joven y con derecho de ellos. Por eso, para nosotros, el nacimiento de hijos fue la garantía de la continuidad de una lucha. Y una lucha que no termina. El día que nosotros no estemos en abuelas, se va a seguir buscando. Encontramos 104 nietos, faltan 400. Hay que seguirlos buscando. Y a veces decimos al mundo cuando vamos, señores, no crean que esta historia pasó allá en el sur del sur. La historia de la Argentina es una historia que afecta a la humanidad, porque Argentina es un país enorme territorialmente, rico en riqueza de todo tipo, y culto y con buena gente. Y pasó. ¿Por qué no les puede pasar a ustedes? Primer mundo. No se descuiden, vigilen, sobre todo los jóvenes. Estamos trabajando para ustedes, para que nunca más no sea para la Argentina o Latinoamérica, que sea para todo el mundo. Por eso de que hoy tengamos una convención internacional para la protección de la desaparición de personas en las Naciones Unidas, que costó mucho,
más de 20 años, donde FEDEFAM, un organismo latinoamericano del cual somos fundadoras, abuelas también, consigue llevar adelante esta convención y hoy está para reglamentarse y ponerse en uso efectivo. Va a controlar a los países que produzcan desapariciones forzadas en sus territorios, con la condena consiguiente de la humanidad. Por supuesto, hay países que no firmaron. ¿Se imaginan quiénes no? Los que nunca firmaron nada. Estados Unidos no firmó una sola convención, no firmó un solo tratado, no quiere que se lo toquen ni se lo controlen ni nada, pero lo estamos consiguiendo. Porque toda esta unidad de Latinoamérica, esto del Mercosur, del cual me han hecho en estos días ciudadana ilustre. Se lo dieron a Galeano hace 2 o 3 años, ahora es que era por unanimidad del elegido. Entonces yo dije, qué bueno, ¿en qué momento donde nuestro país se nos premia en el Paraguay, ¿no? Se nos premia, porque yo lo dediqué a las abuelas y a todas las mujeres de nuestro país que son luchadoras y que no se conocen, son anónimas, dan la vida, aquellas que le dan de comer del pobre al pobre, la que le cuida a la vecina para que trabaje mientras ella está con sus propios hijos. Cuánta lucha que hay en la mujer. Yo lo dediqué a todas las mujeres, pero dije, bueno, qué bueno, porque justo cuando en Argentina se está diciendo que todos los organismos somos corruptos, a partir de lo que está pasando con los Joclender, lo dijo Lanata. Desde el 90 somos corruptos, nos han comprado, estamos con los gobiernos sometidos. Mentiras que prenden en algunos sectores de la sociedad y que hay que borrarlo, ¿no es cierto? O sea, digo, qué oportuno que se premie el labor de las mujeres, porque yo, como digo siempre, soy una más. ¿Por qué, Estela, si somos todas? Bueno, la vida nos da un rol, un liderazgo, condiciones naturales, ciertas cosas, pero el valor de todas mis compañeras, no solamente las abuelas, las madres, las familiares, es tan enorme que todas tendríamos que ser las nominadas para todo, no solamente una persona, pero tenemos que tener la humildad de decir, solas no hubiésemos podido hacer nada. Acá en este momento está Oscarita. Oscarita Roa. Ella recuperó su nieta hace más de 10 años y está viniendo como si fuera la primera vez, con fuerza, es más joven, y lucha para encontrar lo que falta. Y hay muchas otras abuelas también que siguen viniendo a pesar de ya tener el abrazo de sus nietos. Y eso demuestra que qué bueno es poder haber convertido el dolor en lucha. Qué bueno es poder dejar algo en este mundo para el otro. A veces yo digo, cuando encontramos un nieto que es un milagro, es como si alguien resucitara, una resurrección, de soñarlo, tenerlo adelante, hacerlo libre, que después, aunque le cueste, está con nosotros porque entendió su historia, admira a sus padres y sigue la conducta de ellos en otro siglo, de otra manera, pero con una lucha fuerte, aguerrida. Entonces yo digo, qué bendición poder hacer esto. Esa mujer que era antiperonista, que cuando vivó
el 55, a Aragón y Rojas, asesinos, tenía en sus brazos a Laura. Si en vez de haber privado hubiese dicho, señoras, los que son familiares de los que mató esta dictadura en Plaza de Mayo, salgamos a la calle que el pueblo nos va a acompañar, no hubiese habido un 24 de marzo del 76. ¡Sos un fenómeno! Pero luego a propósito, y lo voy a decir 1000 veces, por aquellos que aún hoy siguen vivando la muerte, para que aprendan qué equivocados están y que están arriesgándose ellos, no solamente sus hijos y sus nietos. Entonces, aprendamos de los que nos están dando el ejemplo desde la Casa Rosada, una mujer que pese al dolor también que llora, sigue firme, dándonos todos los días algo por qué brindar. Y brindemos por ella, brindemos por el domingo. Sí.